con la fórmula de distancia para, digamos, entre tres puntos. Uh, mira, cuidados ahí está todavía. Ahí está. Yo creí que ya necesitaba lentes, pero no. Todos hubiéramos necesitado lentes. Entonces, digamos, la ecuación de distancia que vimos la vez pasada, teníamos que si queríamos encontrar la distancia entre tres puntos, esta distancia simplemente es la raíz cuadrada del y... Ajá. Al cuadrado, sí. Entonces tenemos aquí, digamos, los primeros dos lados del cateto, pero como un punto en tres dimensiones tiene tres componentes, entonces tenemos que hacer una diferencia al cuadrado más. Y lo que también habíamos observado es que, digamos, si esta fórmula la elevamos al cuadrado, lo que obtenemos es una ecuación de una esfera con radio d. Y esa nos va a servir. Lo único es que, digamos, el centro no sería el origen, sino aquí cuál sería el centro. Digamos, si tengo x menos x1 más y menos y1. X1, Y1, Z1. Ajá, coma z1. Entonces esa esfera va a tener su centro desplazado. Vamos a poner aquí radio d. Y centro x1, y1 y z1. Entonces, digamos, aquí solo voy a tratar de hacer esta esfera. Ahora, como vimos, yo creo que la lección más importante del martes no era tanto las ecuaciones ni los objetos, sino más que todo cómo tratar de hacer el efecto en tres dimensiones. Entonces, aquí vamos a tratar de usar la convención de que todo lo que esté enfrente tiene líneas sólidas y todo lo que está atrás va a tener líneas punteadas. Entonces, aquí ya se empieza a percibir en cierta forma el efecto tridimensional. Y si digamos ustedes tienen alguna experiencia sombreando algunos objetos para que se mire lo más cercano, más oscuro y lo más claro. Ah, no, lo que está enfrente va a ser más claro y lo que está oscuro es más atrás. Todavía el efecto tridimensional va a ser un poco mejor. Bien. Sí, gracias, excelente. D al cuadrado. Entonces, digamos, aquí como pueden ver, esta esfera no está centrada en el origen, sino está centrada en un punto como en el primer octante. Entonces, digamos, es relativamente sencillo calcular distancia entre dos puntos, trabajar con ecuaciones de esferas y todo. Pero ahora aquí, digamos, hay un punto un poco más difícil de visualizar, digamos, cómo podemos encontrar la distancia entre un punto y un plano coordenado. Y este tema incluso lo vamos a retomar cuando estemos viendo ya ecuaciones de planos en general. Se puede encontrar todavía la distancia entre el punto y el plano, pero ahí vamos a tener que hacer uso de nuestro amigo el producto punto. Pero digamos aquí, por ejemplo, voy a trazar un plano coordenado. Por simplicidad voy a trabajar con el plano XY, con el suelo. Entonces tenemos un punto encima del suelo y queremos ver cuál es la distancia de ese punto al suelo. Y van a ver que la respuesta, digamos, es relativamente simple, pero cuesta un poco verla inicialmente. Entonces, digamos, aquí tenemos nuestro punto, digamos, empezamos en X. Yo creo que aquí estas proyecciones nos van a servir un poquito, luego nos movemos en Y y luego nos movemos en Z. Entonces aquí tenemos el punto X, Y, Z. Entonces, digamos aquí, ¿cuál creerían que es la distancia del punto al plano? Podemos medir de aquí al origen y ahí tenemos una distancia y en teoría, digamos, ahí estamos en lo correcto. Pero lo que pasa es que vamos a ver es que este punto de realidad está un poco más cercano al plano. Entonces la idea para tratar de ver, digamos, cuál es la distancia más corta, lo que tenemos que empezar a ver es, bueno, ¿qué pasa si este punto X, Y, Z lo tiro al suelo? O en este caso, digamos, en términos matemáticos se diría lo proyecto al suelo. Si lo proyecto al suelo,
lo que vamos a ver es que cuando estemos en el plano de x, y, el valor de z va a ser 0, porque al estar en el suelo ya no vamos a tener ninguna altura. Entonces aquí, digamos, proyectamos este punto P, x, y, z a su proyección. Voy a decir que la proyección es el punto Q, y aquí las coordenadas serían x, y, 0. Y como van a ver, este va a ser la distancia más corta entre el punto y el plano. Y ahorita les voy a enseñar una simulación en GeoGebra, porque en GeoGebra se mira bien bonito, digamos, como cabal esta es la distancia más corta. Entonces, digamos, necesito encontrar la distancia entre el punto P, x, y, z, y el plano x, y. Entonces, considero la proyección de P sobre el plano XY, el cual es este punto Q. Entonces, lo único que tengo que hacer, y esto es lo que tengo que hacer, esto es lo más bonito, es que para encontrar la distancia entre el punto y el plano, solo calculo la distancia entre estos dos puntos, y ahí también se aclara el problema, porque cuando yo les di la fórmula de distancia, necesitaba solo hacerla entre dos puntos. Y ahorita en este plano hay un número infinito de puntos, pero al solo considerar la proyección, solo tengo que calcular la distancia entre estos dos puntos. Entonces la distancia mínima entre P y el plano es la distancia entre P y Q. Y digamos, aquí podemos usar la fórmula de distancia, pero ¿cuál creerían que va a ser el resultado entre la distancia entre estos dos puntos? Z. Sí, Z. Único detalle técnico, digamos, aquí que como Z es positivo, aquí sí la respuesta es Z, pero este punto tranquilamente puede tener componente negativo en Z. Entonces, si estuviera debajo del suelo, entonces lo que mediríamos es el valor absoluto de Z, pero sí, la respuesta es Z, como nos está indicando ahí Rafael, porque digamos, todo esto se cancela, Z menos 0 al cuadrado, y luego lo que nos va a quedar es la raíz cuadrada de z al cuadrado, pero esto es el valor absoluto. Entonces, digamos, todo este análisis no es necesario que lo repitan para este tipo de problemas. Si tienen, digamos, una buena idea de dónde está el punto y dónde está el plano, solo decimos, bueno, plano XZ, este está la forma como interactúa con este punto, con este plano, y lo único que tenemos que medir realmente es la altura, que es lo que pasa aquí. Puedo poner un punto en cualquier plano, pero su distancia al suelo, bueno, es a la altura a la que está ubicada este punto. Si, por ejemplo, quisieran medir, por ejemplo, la distancia de este punto a la pared izquierda, ¿cómo la mediríamos? Entonces aquí voy a resaltar ahora el plano con el que vamos a estar tratando con el que vamos a trabajar, el plano XZ. Entonces tenemos exactamente el mismo punto, pero ahora ya estamos viendo ahora la distancia a la pared izquierda. Entonces tengo este punto acá, X, Y Z. Entonces ahora, ¿cuál creerían que es esta distancia mínima? Sí, sí, es simplemente Y, el valor absoluto de Y, porque si damos este punto al plano, lo que nos queda aquí es X, 0, Z. Calculamos ahí la distancia y nos vamos tranquilos. Ahora aquí con la proyección tenemos que tener un poquito más de cuidado. No, ahí está bien, velo. Tal vez lo único que voy a hacer acá es este efecto de líneas punteadas para decir que este punto no está sobre el eje Z. Entonces aquí proyecto, todavía me queda un poquito de X, ya no me queda nada de Y, y luego sí, todavía me queda un poco de Z. Entonces en este caso la distancia mínima entre P, X, Y, Z
y el plano XZ es otra vez solo la magnitud del componente Y. Y voy a escribir todo este detalle, solo porque es bonito. Ah, bueno, y aquí sería z menos z al cuadrado. Ese es el valor absoluto de Y. Entonces ahorita nos vamos a divertir un poco con este demo que tenía en GeoGebra, porque ahí se ve un poquito más claro. Y algo que sí bueno, se los voy a enseñar ahorita, que sí tienen que notar con esta proyección, como que la proyección siempre es perpendicular al plano. Y ese temita de perpendicular va a ser un tema que nos va a ser crítico para determinar ecuaciones de planos y todo. Y vamos a ver acá donde tenía yo. Ay, ojalá me dejen. Ah, es que tengo que entrar. A ver. Uh, uh. ¿Ya entré? Sí, parece que ya entré. No, no entró. No he visto que Ah, sí, Sanin, sí, ve. Excelente. no Sí. quiero mandar ningún detalle. Y bueno, Google. Metemos a Gmail. Uy, ¿qué pasó acá? No quieren que les enseñe. Ahí está. Y eso se los voy a ir compartiendo como... ahí estamos, ve. Es que aquí se mira mucho más bonito. Pero tengo que abrir el... Sí, en algún momento, si sale solo el de 2 dimensiones, lo que hacen es que se meten aquí en apps y ya nos metemos a gráficas en 3 dimensiones y ya nos va a salir como nos tiene que salir. Entonces, digamos, aquí tengo algo muy genérico. Voy a adelantarme un poquito con todos estos detallitos porque hay algunas instrucciones que... pues, ahí estamos bien. Entonces, más o menos ese es el problema que estábamos haciendo. Aquí, como pueden ver en verde, está el plano X, Y. Y aquí tenemos, digamos, un punto cualquiera, 1,34, y quiero calcular la distancia de este punto al plano. Entonces, aquí claramente lo que podemos ver es que proyectamos. Nos queda aquí el punto 1,30, que aquí, yo no sé por qué motivo, GeoGebra en algún momento estos como que los tiene ocultos. Lo bonito es que aquí, digamos, puedo en algún momento ir bloqueando esto. Entonces esto es lo que tenemos inicialmente. Sin esta proyección es bien difícil ver esta distancia. Tal vez si la rotamos aquí un poquito, como que no se puede ver, digamos, bueno, tal vez sí es solo la distancia entre 1,34 y 1,30, pero no se mira muy claro. Entonces, digamos, incluimos ya nuestra proyección. Ahí ya se empieza a ver, bueno, como que esa es la distancia mínima, pero para estar seguros, tracemos aquí el segmento de línea recta entre estos dos puntos y ahí ya pueden ver, digamos, la distancia y todo. No es necesario que hagan el dibujo para hacer estos problemas, pero no sé a quiénes de ustedes les pareció útil ver el dibujo y todo. Y quienes, digamos, se pueden imaginar mentalmente todo eso. Ahora, si digamos quisieran, por ejemplo, con el plano XZ, entonces lo que haría acá es que cambiaría este a Y es igual a 0. Y miremos si nos cambia de color. ¿Vieron? Entonces aquí como que no nos ayudó un montón. Entonces ahora escojamos en vez de 1,3,4, 1,0,4 y ahí otra vez. Y lo bonito es que aquí incluso con esta fórmula segmento en GeoGebra les da como se llama, les mide la distancia. Aquí incluso hay veces que pueden rotar esta figura para que entonces este plano quede en el suelo, porque todo es más fácil de visualizar cuando está en el suelo, no en las paredes. Entonces aquí hay un último punto contencioso. ¿Cómo calculo la distancia entre un plano y el origen? No, entre un punto y el origen es fácil, es solo la fórmula de distancia entre un punto y alguno de los ejes. Este también lo vamos a tener que trabajar un poquito como que con proyecciones, distancia entre un punto
y Solo un... tiene que dar este punto del eje, ¿no? Ah, es que ahí te estoy diciendo todo el eje. Y digamos, va a ser algo bastante similar a lo que tenemos acá. Entonces, digamos, por ejemplo, voy a indicar con negro, digamos, el eje al que le voy a tratar de calcular la distancia. Entonces aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y. Y otra vez tenemos la misma historia. Primero nos movemos un poquito en X, luego nos movemos un poquito en Y. Y aquí estoy haciendo un montón de líneas punteadas para hacer bien el efecto. Y luego tenemos este punto X, Y, Z. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular la distancia entre este punto y la línea negra. Entonces, como podemos ver, el eje tiene un número infinito de puntos. Pero también lo que vamos a hacer aquí es que vamos a encontrar como una distancia mínima. Entonces ahorita lo que tengo que hacer es como que proyectar este punto sobre el eje. Entonces cuando proyecte este punto sobre el eje, lo que va a pasar es que si estamos sobre el eje Z, solo sobre el eje Z, tanto X como Y tienen que ser cero. Entonces, al proyectar este punto sobre el eje Z, lo único que sobrevive es el componente Z. Entonces, aquí si quiero hacer esto un poquito mejor, yo tal vez en vez de hacer esta línea diagonal, tiraría primero este punto al plano YZ, solo nos queda X 0, Z, y luego esto que estaba acá lo tiro sobre el eje, y al tirar todo eso, o sea, este punto que nos queda acá, Q 0, 0, Z es lo que se va a proyectar sobre el eje Z. Entonces, digamos, aquí la distancia mínima es la distancia entre P y Q. Ahora, aquí no nos va a quedar algo tan fácil como nos quedaba con los planos, pero igual nos va a quedar una fórmula relativamente sencilla. Entonces hago aquí la distancia entre X y menos 0, más la diferencia entre Y 0, y digamos la diferencia entre Z y Z al cuadrado, solo que este sí me va a quedar 0. Entonces lo que nos va a pasar al final es que aquí la distancia va a ser como que solo la distancia entre de estos dos componentes a un como origen 0,0. Entonces aquí es un poquito más complicado, pero igual pueden ver de que solo, digamos, si están proyectando en un eje, solo una de estas componentes va a ser 2,0. ¿Cuál? Depende de cuál estén tratando de calcular la distancia. Si son con planos, solo una componente va a ser 0. ¿Cuál? La ecuación que se está haciendo 0 cuando están proyectando en este plano. Si es plano YZ, entonces X es igual a 0, desaparece el componente X y el resto se quedan iguales, y al calcular esas distancias van a ver que varias cantidades se van haciendo 0. Entonces ahorita para aterrizar esto vamos a empezar a hacer un ejercicio relativamente largo, pero que si ya tenemos todo este planteamiento conceptual, aquí podemos trabajarlo relativamente rápido, pero sí, digamos, si en algún momento es necesario que haga estos dibujos, los vuelvo a hacer, porque esto no es tan evidente, se mira evidente, pero no lo es tanto. Y ahí digamos, para el fin de semana creo que les voy a tener que compartir las notas para que puedan empezar a hacer el laboratorio. Ah, y digamos, ustedes cuando estaban trabajando en física, vectores en 2 dimensiones ya andaban proyectando de manera indirecta, porque, digamos, cuando les piden la componente X o la componente Y del vector, lo que están haciendo es que están proyectando el vector sobre el eje XY o sobre el eje XZ. Pero la ventaja de 2 dimensiones es que solo hay una combinación de hacer proyecciones de un punto a un eje, pero aquí en 3 dimensiones se puede hacer de un punto a un plano y también de un punto a un eje.
Entonces, digamos, aquí la gran pregunta es, bueno, ¿cuál de estos dos puntos, de estos tres puntos A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula está más cerca del origen? ¿Cómo determinamos esto? ¿Los ponemos en GeoGebra o simplemente calculamos la distancia de estos puntos al origen y vemos después cuál es el que tiene la distancia más corta, el número más pequeño? Bueno, el B son 8, este tal vez serían como 5. Tratemos de calcular las distancias, esto no es tan largo. Entonces, para distancias, bueno, cuestión notacional. Van a ver que en algún momento, digamos, voy a escribir la fórmula de distancia como eh, el segmento de recta que comienza en el origen y termina en A, y luego estas barras de valor absoluto. Entonces, esto es como decir, bueno, la longitud del segmento de recta. Posiblemente cuando trabajaron vectores en algún momento tenían barras de valor absoluto, A mayúscula, B mayúscula y con una flecha. Entonces esa fórmula de distancia entre un punto y la longitud de un vector es prácticamente la misma. Entonces aquí lo que hacemos es que calculamos la distancia del punto A al origen. Entonces aquí tengo menos 4 al cuadrado, más 0, más 3 al cuadrado. Y aquí voy a tener 16 más 9. Digamos, aquí tengo 5. El siguiente, ¿cuál sería la distancia? Simplemente 8, no hay necesidad de hacer la fórmula porque, como pueden ver, solo uno de los componentes es diferente de 0. Y este último, tal vez yo creo que el más cercano va a ser el primero. Gracias, miremos, ok, bueno, por eso es que les digo, es que a uno le traiciona. Entonces aquí es 1 más 1 más 7. ¿Por qué 7? Porque estoy elevando al cuadrado la raíz cuadrada. Sí. Entonces el punto más cercano al origen es este. Y nos está pidiendo, pero digamos el más alejado sería el punto B. Y aquí es algo que incluso si quieren graficar estos puntos en GeoGebra, costaría un poco ver cuál es el más cercano y el más alejado. Pero de mientras, digamos, para darles un poco a pensar, bueno, en el C voy a hacer una pausita de GeoGebra. ¿Cuáles de los puntos están en el plano XZ? Digamos, recordemos cabal que sucede en el plano XZ. En el plano XZ, Y es igual a 0. Ajá. A y B, porque los dos tienen componente Y igual a 0. Entonces, en el plano XZ, Y es igual a 0. Entonces, los únicos puntos que van a estar sobre este plano es A y B. Están en el plano. Y como pueden ver, muchas de estas preguntas son conceptuales. ¿Habría alguno de estos que estuviera en el plano XY? Ajá, el B, sí, el B está en el XY. Entonces solo B está en el plano XY. Y luego el que me falta es la combinación YZ. Sí, ahí sí no habría ninguno en el YZ porque ninguno de estos tiene componente X igual a 0. Entonces no hay ninguno sobre el YZ. Porque ninguno de estos tiene una componente X igual a 0. ¿El B puede estar en los dos planos? Porque solo está en el X. Ajá, sí, es que este está como...
Este en realidad está en dos planos porque si nos ponemos a escarbar más en este punto B, este punto B está sobre el eje X, entonces al estar sobre el eje X puede estar entre dos planos, pero pueden ver que la intersección entre cada uno de esos planos, entre dos planos, va a ser un eje de coordenadas. Y eso tomen muy en cuenta, digamos, cuál es la forma de un eje, porque la forma de un eje es una línea recta. Entonces, cuando estemos trabajando en planos en general y miremos que los dos planos se intersectan, su intersección va a ser una línea recta. Y uno de los problemas más bonitos que hay aquí en el tema, en el capítulo 12, es cómo encontrar la ecuación de la recta de intersección entre dos planos. Es un problema bien bonito. Y ahí sí que vamos a poder evaluar todos los aspectos de, digamos, cómo encontrar un punto en común entre los dos planos, cómo encontrar un vector que represente la dirección del plano, productos puntos, productos cruz. Entonces son problemas bien bonitos. Entonces, ¿cuál de los puntos está más cercano al plano YZ? Entonces aquí, digamos, traten de trabajar un poquito, digamos, cómo encontraríamos cada una distancia de estos puntos al plano YZ. Mientras tanto, yo voy a tratar de graficar todos estos puntos. Digamos, tenemos el punto menos 4,03, menos 4, 0,3. Entonces este se va a mover un poquito. Y aquí me voy a tener que alejar un poco. Luego el otro punto es el 8,000. Y bueno, vamos a quitar este. Y luego el otro será que, es que este C. Voy a poner 1,1 raíz cuadrada de 7. ¿Qué pasó acá? Que no me deja escribir la raíz. SQRT. Como que no quiere que escriba la raíz cuadrada de 7. Y bueno, vamos a quitar este segmento de recta. Y luego lo que vamos a graficar acá es, si es el plano YZ, necesito graficar X es igual a 0. Entonces aquí como pueden ver está un poquito difícil de ver este. Incluso aquí si quieren sacar cuál es la coordenada de este vamos a necesitar tal vez en settings poner un caption. ¿Dónde está? Sí, ese dice caption, ¿ve? O podemos decir que nos despliegue el valor y el nombre de este punto. Entonces, name and value. Aquí estamos C. Este otro es B. Y este otro es A. Y yo creo que voy a poner ese QRT. Ahí estamos, ¿ve? Ahora sí. Se puso un poquito lento, ¿ve? Ahí está. Entonces quitemos todo esto. Entonces, como pueden ver, este está bien complicado, pero afortunadamente como que parece que uno de estos puntos... sí, bueno, aquí si lo vemos gráficamente, aquí que por pura suerte yo creo que el más cercano va a ser el punto C. Pero es solo porque la tengo proyectada cabal en una rotación excelente. Pero digamos, si no nos queremos meter a esta complicación, ¿qué es lo que más nos conviene? Si estamos en el plano si estamos viendo la distancia en el plano YZ, entonces ahí lo que va a suceder es que solo tengo que ver cuál es la distancia en X. Entonces agarro el componente en X de cada uno de estos vectores y selecciono el más bajo. Eso para saber cuál está más cerca del... Más cerca, porque primero tengo que proyectar todos estos a este plano. Entonces este lo proyecto acá, me queda 8,000. No, este me quedaría 000. Este otro que como cuesta verlo un poquito, quedaría 0,1, este número, y este otro quedaría 0,0,3. Cristian, ¿Sí? yo se podría decir que el punto C está más cercano porque está más cerca del origen.
Ah, no necesariamente, porque si digamos te preguntara la distancia al plano XZ, el que estaría más cercano sería este porque este ya está en el plano XZ, pero este resulta ser el punto más alejado del origen. Entonces lo que uno hace es que proyecta todos estos puntos a este plano y uno mide la distancia entre el punto y la proyección y uno ya escoge el valor más bajo. Entonces posiblemente algunos de ustedes ya vieron cuál era el chivo, solo medir la magnitud de Z. Entonces, digamos, solo voy a hacer brevemente un bosquejo de cómo se crearía el problema, que el plano YZ es el que está aquí atrás. Uh. Y luego, digamos, un punto lo voy a poner aquí por facilidad y este voy a trabajarlo como un punto en general. Entonces, aquí tenemos nuestro punto al que le queremos calcular la distancia del punto al plano. Entonces, lo que hago es que simplemente lo proyecto y al proyectarlo lo que me va a dar este punto es este punto. Pero entonces aquí paso de x, y, z a simplemente x, 0 y no, este sería 0, 0, y, z. Ustedes vieron, la distancia acá sería el valor absoluto de x. Y si quieren pueden encontrar cada una de estas proyecciones para cada uno de estos puntos, pero no es necesario hacer todo esto, sino que, bueno, este A proyectado al plano YZ sería 0, 0,3. Entonces la distancia mínima entre cada uno de estos es la siguiente. Entonces para A, que teníamos aquí las coordenadas, es el valor absoluto de menos 4. Entonces este es igual a 4. Para B, es el valor absoluto de 8, que este es 8. Porque recuerden que aquí las proyecciones serían menos 0,0,3 para este punto y para este otro serían 0,0,0. Entonces ese sería también el más cercano. Sí, sí es el más cercano, claramente. Como vimos en la gráfica, y por lo menos aquí la gráfica nos ayudó un montón. Entonces este es el más cercano. Pero vieron, no hay necesidad de hacer el dibujo. Si solo me dicen esto y calculan los valores absolutos, terminó el problema. Lo único es que, digamos, la gráfica de GeoGebra está bien bonita para ver así, estos son los que, este es el más cercano, este es el segundo más cercano y este es el más alejado. Entonces es bonito la gráfica para orientarse. Entonces tenemos una más de estas preguntas. ¿Cuál de estos puntos va a estar cercano a alguno de los ejes? Digamos al eje Z o al eje X. La verdad, el eje no importa, sino porque el razonamiento es el mismo. ¿Cuál de los puntos está más cercano al eje? Y esto ni siquiera está en el libro. El libro lo tienen como ejercicios, pero no tienen ni siquiera un problema resuelto de estos. Y piensan, no, es que esto es obvio. No es tan obvio. Hasta en algún momento uno empieza como que a marearse un poco. Entonces aquí voy a hacer la línea discontinua. Y digamos, otra vez, podemos hacer el planteamiento. Digamos, estamos en el eje Z. Bueno, sí, dejémosle el eje Z. Entonces tenemos X unidades en X, Y unidades en Y, y luego subimos Z unidades. Entonces aquí estoy en este punto. Este es el punto P, X, Y, Z. Pero como ahora tengo que tirar este punto al eje,
al tirarlo, todos los componentes X y Y desaparecen y lo único que me queda es el Z. Entonces puedo proyectar bien esto, pero como que esto va a ser como una hipotenusa de estos dos catetos. Entonces al tirar este aquí, lo único que nos queda es la componente Z. Y aquí es X, Y, Z. Esta diagonal es diferente de estas otras. Bueno, entonces, ¿cuál sería aquí la distancia? X al cuadrado más Y al cuadrado. Y todo esto con raíz cuadrada. Entonces, con cada uno de estos puntos solo vamos a calcular la distancia entre los primeros dos componentes respecto a un origen que solo va a tener ahora dos dimensiones. Entonces, aquí tenemos el punto A. Entonces, aquí en este caso la distancia es... Este 3 no lo tomamos en cuenta porque ese es el componente Z. Y nos quedaría, bueno, estoy haciendo un montón de relajo, pero es raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Entonces B, este es el punto 8,0,0, que este estaría acá. Pero entonces si este lo tiramos al eje Z, lo único que nos va a quedar es el componente X. Entonces la distancia del B al eje es 8 al cuadrado más 0. Y ahora miremos qué sucede con el C, que es 1,1,7. Y entonces aquí vamos a tener que esto es solo... yo creo que este problema lo cambié eventualmente en el cuaderno de trabajo solo para que todos los números quedaran exactos. Pero afortunadamente yo creo que aquí podemos hacer la comparación de cuál de estos va a ser el número más pequeño. Raíz cuadrada. Sí, raíz de 2. Entonces este es el más pequeño. Entonces este es el más cercano al eje Z. Y así sucesivamente se pueden entretener fácil de estos problemas. Pueden haber 4 incisos más si consideramos todas las combinaciones. Eje X, eje Y, plano XZ, plano XY. Pero van a ver que al final el planteamiento es el mismo. Yo creo que de todos el que es un poquito más difícil es este. El de los planos no es tan difícil. Entonces, digamos, de distancias no podemos ver más. O sea, ya cubrimos suficientes detalles. Vamos a seguir explorando más cuando, por ejemplo, tengamos producto punto y producto cruz. De superficie, sí, yo creo que el de la clase del martes, como que les quedaron algunos temas, como que, bueno, cómo grafico algunas de las superficies y cómo me empiezo a orientar. Entonces, ahorita lo que pienso hacer es, bueno, vámonos a graficar algunas cuantas superficies, las básicas. Que incluso no se sorprendan si estas van a ser casi que todas las superficies que vamos a estar graficando en el curso a mano. Van a haber unas cuantas más que grafiquemos a mano, pero no van a ser muchas más. La más difícil que vamos a estar graficando a mano va a ser la silla de montar, que la vamos a conocer aquí como el paraboloide elíptico. Más tarde les tengo que explicar por qué tiene ese nombre tan sofisticado. Entonces vamos a bosquejar las siguientes superficies. Y otra vez, como nos vamos a ir es con proyecciones. Entonces aquí tenemos primero este. Y aquí me van a decir, pero ¿no es esta una de las ecuaciones más difíciles más fáciles de graficar? Y es igual a X. En dos dimensiones sí es bien fácil, porque simplemente grafico una función identidad. Pero ahora en tres dimensiones sí se complica un poquito. Pero van a ver que si nos aprovechamos de ese tema de proyecciones, la gráfica nos va a quedar, no nos va a quedar tan difícil, pero lo único es que pensemos en tres dimensiones. Entonces, muy bien, si pensamos en tres dimensiones, entonces esta línea recta solo va a estar en el suelo. Y lo bueno es que aquí cabal tengo esto en el suelo. Entonces, si pensamos que aquí el plano Z está apuntando hacia afuera en la hoja, lo que va a pasar es que esta línea recta va a ir subiendo.
Y prácticamente nuestra gráfica nos tiene que quedar como que esta regla. Entonces la ecuación de esta superficie sería como que una línea recta que, una regla que está empezando en el origen. Entonces tratemos de ver cómo es la forma más fácil de trabajar este problema. Y yo creo que 5 está más que bien. 1, 2, 3, 4, 5. Las líneas punteadas, las líneas punteadas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí no hice punteadas. Espero que aquí no tenga necesidad de usarlas. Entonces, muy bien. Aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Y aquí tenemos Z. Entonces lo que va a pasar es que ahorita necesito graficar esta línea recta acá. Pero, ¿qué va a suceder si digamos cuando Z sea igual a 1? Si Z es igual a 1, igual digamos la ecuación sigue siendo igual a Y, X es igual a Y. Entonces aquí solo vamos a trazar unas cuantas... Sí, tracemos esto para saber cuándo parar. Entonces digamos aquí otra vez volvemos a graficar X es igual a Y, pero ahora estamos un poquito más arriba. Si Z es igual a 2, la misma historia. Y tratemos de mantenernos paralelos. Y así sucesivamente. Como en realidad son varias rectas las que van a estar encima de cada una de estas, van a ver que al final como que esta superficie va a ser ese plano, como un muro. ¿Sí? Si fuese negativo. Uy. Nos queda también, digamos, un plano, pero lo que pasa es que, bueno, si fuera Y es igual a menos X, entonces la gráfica de Y es igual a menos X nos queda acá. Nos quedaría como que aquí, tendríamos que trazar aquí unas rectas, y esto sí tendríamos que hacerlo como que punteado para decir que van a estar atrás de los ejes. Entonces va subiendo hasta acá, 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 acá. Entonces nos queda como que un plano atravesado detrás de los ejes. Entonces digamos aquí juntamos estas nuestras láminas. Y esta es la gráfica que nos queda. Y aquí lo que pueden ver, digamos, esto que estoy haciendo, bueno, ¿cuál es el valor de cada una de estas curvas a medida que voy cambiando el valor de Z1, Z2, Z3, Z4? Es lo que vamos a conocer como las trazas horizontales o las superficies de nivel o las curvas de nivel de una superficie. Entonces, cuando se fija el valor de Z y se grafica, digamos, las curvas en XY, solo en XY, se obtienen las trazas horizontales o superficies de nivel o curvas de nivel de la superficie. Entonces esto es un tema bien útil, estas trazas horizontales o curvas de nivel, porque van a ver que muchas veces, digamos, como se grafican las superficies o superficies en 3 dimensiones, no se hace la gráfica tridimensional, sino como que se hace una gráfica, bueno, cuando estoy en el suelo, tengo esta curva. Cuando subo un poquito más, la curva que me queda en 2 dimensiones es esta. Y digamos, y así vamos cambiando los valores de Z. Y luego lo que se pueden imaginar acá, si esto lo levantan en 3 dimensiones, es que vamos a tener ahí como una especie de montaña. Entonces, digamos, esto es más fácil visualizarlo así que si quisiera hacer la gráfica en 3 dimensiones de esto. Entonces, aquí no tiene mucha gracia porque todas están como que una encima de otra. Entonces, digamos, ¿cómo se miraría esta en GeoGebra? Yo creo que no voy a guardar estos cambios. No quiero porque ese es el demo más bonito, se los quiero compartir.
Lo bonito de GeoGebra es que solo con poner y es igual a x, ahí ya nos salió la gráfica. Ahora yo creo que aquí hay un problema. Ah, Mauricio, si ahorita está mal rotado, pero cuando me habías preguntado y es igual a menos x, esto hubiera sido la gráfica. Dice, la lámina está como que detrás de x, y, z. Pero aquí tengan un poquito de cuidado, esta gráfica está mal orientada. Pueden ver de que los números negativos están enfrente. Entonces aquí necesito los números positivos enfrente. Y aquí está nuestra gráfica. Solo voy a verificar que realmente esté los ejes como deben de estar. El eje X es X, el eje Y es Y. Ah, nítido, ajá. Ah, sí está como debe estar. Y el eje Z, vamos a ponerle su número. Si quieren quito este plano porque yo creo que nos está molestando un poquito. Entonces aquí pueden ver que está nuestra curva, ¿eh? Tal vez en algún momento, sí les puedo poner el plano porque ahí pueden ver de que digamos como yo lo grafiqué, no continué graficando para valores de z negativo. Entonces yo más o menos empecé a graficar desde la línea gris. Y aquí como pueden ver el efecto de perspectiva, sí es. Pero en esa respuesta no se pone otra Z, ¿o sí? Eh, Y igual a X. bueno, es que como están en tres dimensiones, lo bonito de GeoGebra es que entonces dice, bueno, solo voy cambiando y y x y lo de z lo proyecto para arriba. Y no hay necesidad de decirle esto a GeoGebra, pero si estás trabajando en el de dos dimensiones, ahí sí solo te grafica la curva y es igual a x. Entonces, como dijo Mauricio, si hacemos y es igual a menos x, viste, ya cambia todo esto. Y como pueden ver, estos planos pueden cambiar de un momento a otro, porque si por ejemplo queremos graficar z es igual a y, nos va a quedar también algo bastante similar a lo que tenemos, pero como que va a estar rotado. Entonces, aquí ya se... Pero aquí lo que está pasando es que, digamos, x se mantiene constante, entonces mi línea recta la grafico en el plano y, z, y luego solo la voy como que moviendo en diagonal. Entonces, vieron que incluso estas gráficas relativamente simples tienen su pequeño grado de dificultad, o sea, no son tan difíciles, pero hay veces que cuesta verlas. Y las que son más difíciles es ya cuando están las ecuaciones en x, y, z, a menos que sean esos tetraedros que trabajamos la clase del jueves, que solo graficábamos en el primer octante. Entonces, algo que sí, digamos, no vamos a poder ser muy quisquillosos y decir, mire, pero es que esto tenía que estar también aquí abajo. Si uno empieza a hacer cuestiones así, entonces ya la gráfica pierde claridad. O, por ejemplo, otra cosa que no vimos es, bueno, pero ¿por qué no la continuamos proyectando acá? Pero lo que pasa es que por tratar de proyectar todo este plano en su totalidad, ya no se mira tan claro como este. Entonces muchas veces estas gráficas van a estar solo delimitadas en el primer octante porque esto es un poquito más difícil de visualizar. Y aquí tenemos, bueno, voy a hacer el x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 16 y luego vamos a ver qué pasa si cambio los cuadrados y pongo un z o un y. Cuando estábamos en dos dimensiones, sí, lo bueno es que hay algunos de ustedes que están bien adelantados. Si está así, digamos, perfecto, solo espérenme un rato porque todavía muchas personas están tratando de ver, bueno, pero aquí qué pasa. En dos dimensiones, en dos dimensiones, ¿qué tendríamos acá? Una circunferencia. Una circunferencia de radio 4. Entonces lo que vamos a hacer acá es, bueno, vamos a subir esta circunferencia, poner una circunferencia encima de otra, encima de otra, encima de otra, y como les está diciendo Héctor, cabal, lo que vamos a tener al final es aquí tengo mi circulito. Un cilindro, sí. Y otra vez, digamos, nos vamos con ese argumento de las trazas. Ahora aquí yo creo que sí va a necesitar todos estos como punteados. Y lo bonito es que GeoGebra reacciona y dicen, bueno, usted vas a graficar ahora eso, nítido. No importa que solo hayan ecuaciones en dos variables, lo otro lo mantengo
constante. Entonces, digamos, empezamos graficando aquí un círculo, digamos, la parte de una circunferencia. La parte que está detrás de los ejes la podemos hacer punteada solo para darle el efecto de perspectiva. Entonces, ¿qué sucede? Este es el círculo que tendríamos cuando estamos en z es igual a 0. Pero si cambiamos, digamos, a z es igual a 1 o a z es igual a 2, tenemos la misma historia. Seguimos teniendo este mismo círculo. Y luego, digamos, la parte de atrás de la circunferencia. Y así sucesivamente. Sí, digamos, aquí, como van a ver, llegar al grado de detalle, ponerse 1, 2, 3, 4, ya es mucho, pero si, digamos, si realmente quisieran respetar esto, entonces este cilindro nos tendría que salir un poco más, mucho más grueso. Este es un cilindro más gordo. Aquí parecía que fuera x más y al cuadrado es igual a 1. Pero qué bien que viste eso, Rafael, porque si quieren graficar todavía con más exactitud, yo encantado. Entonces luego lo que hacemos es que como tenemos todas estas circunferencias, las juntamos y nuestra gráfica resultante es un cilindro. Y este cilindro sí lo vamos a estar usando un montón. Y aquí, digamos, lo que sí vamos a tratar de distinguir entre los cilindros es, digamos, cuál es su eje central. Entonces, este es un cilindro de radio 4. El eje central es el eje Z. Este cilindro, si lo quieren graficar de manera sencilla, recuérdense, digamos, cuando rotábamos rectas verticales respecto al eje vertical, al rotar esto nos quedaba ya nuestro cilindro. Entonces, digamos, aquí tenemos otro detallín. Ellas se van a molestar un poco conmigo con esta gráfica. Y esto era lo que les decía, que es lo que se empieza a volver un poquito más incómodo, y es que si en algún momento las gráficas se las ponen en diferentes rotaciones. X más z al cuadrado es igual a 16. Ajá, está acostado. Está acostado, pero digamos, va a estar acostado así, como que torcido o acostado de esta forma. Como que lo estuviéramos viendo de frente, así. Sí, de frente. Miramos acá cómo quedaría, digamos, vieron aquí. Eh, Aquí ahora todas nuestras figuras van a estar alrededor del eje Y. O sea, que yo creo que el que se dijeron que iba a estar acostado inclinado sería si fuera y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 16. Entonces otra vez por simplicidad vamos a hacer el cilindro relativamente delgado para que no nos quede tan grueso. Entonces bueno, aquí lo que empezamos es que empezamos en y es igual a 0. Y entonces aquí lo que podemos hacer es graficar un círculo, pero vieron cómo va este círculo. Este círculo va acá. Esta circunferencia va de esta forma. Después miro, digamos, que lo hago con línea sólida y que lo hago con línea recta. Entonces este es el círculo cuando y, la circunferencia cuando y es igual a 0. Si y es igual a 1, me muevo ya para acá. Ahora aquí como que estos ejes que estas escalas no las estoy respetando mucho, pero es que si no, nos va a ser más difícil hacer la gráfica. Esto tendría que ser mucho más grueso. Pero podría decir que esto es 0.25 o algo así, o un número relativamente grande. Y luego este círculo lo sigo proyectando acá. Entonces luego, ¿qué sucede si junto todas estas circunferencias? Me queda otra vez un cilindro. Y aquí solo miremos qué estaría expuesto y qué estaría detrás. Este yo creo que estaría enfrente. Este estaría sólido porque como que es la orilla. Este estaría así. Y bueno, y este sí podemos hacerlo sólido. Y digamos aquí podemos hacer este efecto. Esto parece rollo de papel higiénico cuando se acaba el tubito. Cualquier recurso mnemotécnico que tengan para familiarizarse con estas figuras están invitados. Entonces vamos a decir que es un tubo de rollo.
o cilindro acostado. Pero vieron otra vez que hice acá. Fui como que para ver estas superficies, lo primero que hice fue graficando curvas. Y luego junté los pedazos de curvas y esos me dan una idea de cómo va a ser esta superficie. Entonces, digamos, si por ejemplo, si se fija el valor de y o de x y se grafican las curvas bueno, en este caso sería en z y x. Quitemos este acá, quitemos el x para no confundirlos. Se obtienen las trazas horizontales, estas serían horizontales de una función. No son las verticales. Y este es un tema que lo vamos a ver posteriormente con más detalle. Entonces, aquí yo creo que solo voy a hacer uno más y si nos queda tiempo podemos ver que empezamos a ver, pero sí ya todos estos temas los vamos a retomar con más detalle posteriormente. Y solo voy a graficar en Desmos, en GeoGebra, cómo se miraría esa superficie, el x al cuadrado más y al cuadrado es cuidado aquí con GeoGebra. No, eso sí, ténganlo por seguro que no va a venir en no va a ser material del curso. Entonces vieron qué pasó acá, la gráfica es un cilindro y excelente observación de Rafael, tenía que haber hecho yo un cilindro más gordo. Mi cilindro está muy delgado. ¿Cómo se llamaban las trazas cuando se fija el Z? Se llaman curvas de nivel. Pues como el eje Z es el eje vertical, entonces ahí uno puede ir viendo cómo va uno subiendo y bajando. Y este x al cuadrado más z al cuadrado lo vamos a ver posteriormente. Esta gráfica que tengo aquí en verde sí es el paraboloide elíptico. Este lo vamos a ver varias veces en la clase porque este tiene, digamos, curvas de nivel bien bonitas que son circulitos. El círculo se va haciendo más y más y más y más grande. Pero aquí lo que estamos tratando de ver es no este, sino su compañero, el cilindro. Entonces, ¿por qué se puso con este color tan feo? Vamos a ponerle este otro color. Bueno, aquí se complicó, pero es que hay dos cilindros acá. Entonces, digamos, este otro es el cilindro acostado. Si quieren el cilindro que está acostado, pero como que inclinado, necesitaríamos y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces van a ver que este otro se inclina un poquito. Y ahí estamos, ¿ves? Sí, este está muy gordo. Bueno, tal vez lo que hacemos es que nos vamos a alejar un poquito. Ahí estamos, ¿ven? Y tal vez aquí si quitamos el... ese como le puedo responder a Rafael es que el mío estaba muy, muy alejado. Te había hecho un montón de zoom out. Entonces lo voy a ir adelgazando. Ese es el que yo grafiqué. Muy zoom out. Excelente. Entonces vamos a ver una más de estas porque yo creo que ya tenemos suficiente con estas gráficas. Entonces digamos, ¿cómo hacemos z y al cuadrado? Y aquí sí nos conviene hacer esas curvas de nivel. No, aquí tal vez nos convienen las horizontales. Entonces digamos, para hacer esto podemos tratar de graficar esta parábola. Entonces digamos aquí afortunadamente tenemos el eje Z y el eje Y con la misma orientación como lo tenemos en el XY en dos dimensiones. Ustedes vieron aquí lo que tenemos que hacer. Tenemos que graficar esta parábola, pero luego esta parábola la vamos a ir cambiando alrededor del eje X. Entonces aquí esas trazas verticales van a ser como que parábolas. La misma gráfica para x es igual a 0, x es igual a 1, la corremos un poquito, x es igual a 2, la corremos un poquito y luego
juntamos todas esas parábolas y vemos qué nos queda al final. Sí, sí, ajá, excelente, sí, ahí digamos Raúl tiene la respuesta correcta. Nuestra gráfica va a ser como que una hoja doblada. O digamos si les gusta, ajá, un tobogán, sí, pero de los que utilizan los patinadores o los de las bicicletas. Entonces, digamos, aquí lo que hacemos, empezamos inicialmente con esta parábola. Tenemos esta parte de atrás. Vamos moviendo esta parábola aquí. Ah, ya vi, esta es la línea que tiene que quedar punteada, ¿ve? Sí, esta parte no se va a ver, esta parte va a estar atrás. Pues si la estamos viendo desde aquí, digamos, lo que vamos a ver es la parte de atrás del tobogán. Pero si la vemos desde acá, entonces ahí sí puede quedar sólida. Ahí sí que depende desde qué perspectiva le estén viendo. Entonces aquí otra vez tenemos esto. Entonces ahora lo que tengo que hacer es juntar estas parábolas. Aquí como que está un poco fácil de ver esta primera parte. No se están cruzando estas. Entonces aquí como que me queda esto. Entonces luego digamos que es lo que vamos a estar viendo más afuera, lo podemos dejar así. Lo tengo que conectar con este otro y aquí como pueden ver, estas otras van a quedar como que escondidas. Ah, bueno, esta todavía queda, esta todavía la vemos. Y yo creo que aquí podemos trazar otra para conectar estos dos puntos. Ah, esto está un poquito torcido, bueno, pero no importa. Ajá, lo bueno, sí. Sí, aquí como pueden ver, o sea, cuando grafican con rectas, uno se empieza a percatar de lo mal que uno dibuja sin el uso de una recta. Bueno, entonces, digamos, ahí pueden ver la gráfica, digamos, con algo que hagan así es más que suficiente. Aquí el problema que yo creo que tuve es que este vértice tiene que estar siempre sobre el eje. Entonces esta parte baja tendría que estar acá, pero si respetamos esto, tal vez esto me hubiera quedado muy apretado. Pero la idea es, bueno, esto es una hoja doblada. Si hubiéramos querido correr el vértice, se colocaba, digamos, y menos tanto Sí, al cuadrado. ajá, y menos tanto al cuadrado, entonces la hoja ya se queda para acá. Aquí parecía que con lo que yo estoy haciendo es como que tenemos un z y al cuadrado más un x o algo así, no, como un más, sí, como un más x. Entonces a medida que nos alejamos de x, como que el vértice se va moviendo, aparenta tener ese tipo de gráfica. Entonces ahí el vértice se está desplazando un poco. Pero es que sí, digamos, cuesta graficar un poco esta. La que es más fácil de graficar es z es igual a x al cuadrado. Vamos a ver cómo se interpretan dos cosas esas. Uh, Es bien chileno, ¿no? es bonito. De que es bonito, pero eso, digamos, lo vamos a ver ya cuando lleguemos a ¿cómo se llama? A integrales dobles o triples. Entonces, creo que esto es lo que les decía. Que pues la parte que se mira enfrente es esta primera lámina, entonces todo esto tiene que estar como que en blanco. Entonces solo roteémosla un poquito. Sí ve. Ah, pero es que esta me tengo que acercar un poquito más. Ahí estamos, ve. Nítido, ve. Sí, ve así más. Ya quién ustedes los que hacen. Aquí está bonita esto. Ve. Muy bien, muy bien. La de Lindsay, y lo que me gusta de la tuya es que tus vértices están justo sobre el eje. Sí, ahí la dibujo. Ajá. Sí, muy bien, ahí Lindsay tiene
aquí, a diferencia del cálculo diferencial, lo del porcentaje de la clase que va a evaluar aspectos gráficos va a ser muy bajo. Yo creo que menos del 10% de la clase. Porque no solo son tres dimensiones, sino que encima de todo... Sí, es un poquito complicado, sí. Entonces, ahorita como tenemos tiempo, solo quiero saber con usted, digamos, qué cosas relativamente básicas saben de vectores. Porque entonces ya la clase del martes, cuando trabajemos vectores, mejor solo trabajamos ejercicios y ejemplos. Producto punto y producto cruz lo vamos a ver posteriormente. No pienso verlo todo eso en una sesión porque sí es... Pero eso ya lo empezaríamos a ver el martes o hasta el jueves. Bueno, ya, los productos punto tal vez el jueves. Producto cruz tal vez la otra semana. Pero lo único que necesito que me digan es, bueno, ¿qué conocen de vectores? Bueno, ahorita vamos a fondear. Pues casi que lo mismo. ¿Ah? Nociones de vectores. Digamos, conocen que un vector es un segmento de recta dirigido. Digamos, empezamos en un punto A y terminamos en un punto B. Entonces, un vector tiene magnitud y tiene dirección. Vamos a poner aquí, perdón. Y tiene dirección. Entonces, digamos, esto es lo que es un vector así. Y aunque miren esto en 2 dimensiones, en 3 dimensiones es exactamente lo mismo. Es como tener una recta. Sí, es como tener una recta. Entonces la idea es, bueno, para denotar un vector hay varias formas de notación. Digamos, está el segmento de recta dirigido, que esta es la notación más que yo siento que es más engorrosa. O también, digamos, está la notación de letra en negrilla, que digamos me puedo referir a este como el vector B o el vector B flechita. En el cuaderno de trabajo y en el libro sí van a ver que voy a estar usando la letra negrilla. Ahora, digamos, cuando esté haciendo la presentación en clase, sí voy a usar las flechitas porque ahí sí se distingue más. Y digamos, aquí sí van a ver que la distinción se va a complicar un poquito porque si, por ejemplo, tengo un vector por un escalar, ¿cuál es el vector? ¿Cuál es el escalar? Si uno realmente no puede hacer la negrilla muy fuerte, las flechitas quitan cualquier ambigüedad. Entonces la idea de un vector es que, digamos, si aquí tomamos en cuenta el punto inicial A y el punto inicial B, para saber su dirección, qué tanto cambiamos y en qué dirección. Pero la idea es que si los queremos representar de mejor manera, vamos a utilizar un sistema de coordenadas. Y no quiero hacer esto al mismo tiempo, pero es que solo quiero indicar desde que, digamos, si estamos trabajando en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, la idea es exactamente la misma. Entonces aquí tenemos el punto origen y aquí tenemos el punto A que tiene coordenadas A,1, A2. Entonces la idea aquí, digamos, si tengo un sistema en 2 dimensiones, ¿de qué forma puedo escribir un vector aprovechándome de que conozco los componentes del punto terminal? El vector A flechita es igual al segmento de recta dirigido del origen al punto A, y lo que hago es que simplemente escribo los componentes del punto. Ahora no sé si en física utilizaron esta notación de ángulos o ángulos, también usan. Entonces esto ya lo conocen, qué bueno. Y es que aquí hay un pequeño problema de notación para distinguir entre un punto, digamos un punto A1, A2 y un vector. Se utilizan los angle brackets, o no sé cómo se conocerán en español estos.
Y esto sé que son angle brackets porque en LaTeX tengo que poner langle y wrangle para poner estos dos. Entonces, curiosamente, digamos, si nos vamos a 3 dimensiones, aquí está el punto A, aquí está el origen, aquí está mi vector 0, A. ¿Cuál sería la forma vectorial de escribir este vector? No con el segmento de recta dirigido, sino con los componentes del punto. Sí, con estos brackets de ángulo. Y digamos, esa es la única forma, eso es lo único que vamos a hacer. Y ahorita lo que van a ver es que en multivariables sí nos vamos a enfocar más en cómo sumar componentes de vectores que tratar de hacer cuestiones geométricas. Aquí, digamos, no vamos a tener que lidiar mucho con ángulos, porque lo que van a ver es que eso también se va a usar en álgebra lineal. En álgebra lineal nos interesa generalizar todo esto a varias variables y tenerlo todo expresado en componentes, así la suma y multiplicación por un escalar se va rapidísimo. Entonces, digamos, hay un tema aquí que se llama el vector representativo, ¿cómo era este? El vector posición. Digamos, la representación por componentes de un vector con punto inicial A, y aquí sí les voy a dar las coordenadas A1, A2, A3 y punto terminal B, B1, B2, B3 es. Entonces aquí como encontrábamos este vector, si ya no empieza desde el origen, sino empieza desde un punto A, lo que vamos a decir es que este vector vamos a estar haciendo como que una diferencia de componentes, porque lo que hacemos, bueno, asumimos que el punto A es el origen, entonces hago una resta de este. Sí. Y digamos, sí importa mucho dónde comienza un vector, pero para propósitos de los problemas que vamos a estar trabajando aquí, el vector más cómodo con el que vamos a trabajar es el vector representación, porque ya todo esto solo me queda una cantidad, no me despreocupo. Porque es como que este fuera el origen. Entonces, digamos, estás calculando como que la diferencia de cada uno de estos puntos respecto al origen. Entonces, vamos a ver, aquí necesito escribir un poquito más. Qué bueno que hicieron estas preguntas. Yo creo que esto sí tal vez no lo hicieron en física, tal vez. Lo voy a hacer en 2 dimensiones, porque en 3 dimensiones sí está un poco más difícil de ver. Entonces, digamos, en 2 dimensiones tengo aquí, digamos, el punto A. Y luego el punto B está acá. Entonces, como quiero encontrar aquí el vector, vas a ver que si lo traslado al origen, va a tener como que esta forma, pero para poderlo trasladar al origen, bueno, aquí me quedó un poquito más largo. Para poderlo trasladar al origen y tener exactamente las coordenadas de este punto, necesito ver, bueno, en Y aquí tengo un Y2, digamos, bueno, hagámoslo un poco más específico. Este pareciera ser el punto 3,1. No, este es como 3. Sí, 3,1 y este parece ser como el punto 1,3. Entonces, digamos, la dirección de este es que tiene que apuntar en Y de manera negativa. Si hago la diferencia de 1 menos 3, aquí como que me queda menos 2. Entonces, este en altura está como que en menos 2. Pero digamos, en X te queda como 3 menos 1 es igual a 2. Entonces, digamos, este ya en términos de vectores sería que este vector A, B
es 2, menos 2. Y trabajo con este. Eso es lo que tal vez es el punto más problemático que tenemos. Si querían, no sé cuánto tiempo me queda, pero si quieren sumar vectores, ¿cómo sumaban dos vectores? No con geometría, sino que ya tenían los componentes. Con geometría ya es algo más interesante. Sumando componentes. Entonces, digamos, digo que el vector A es A1, A2, A3 y el vector B es B1, B2, B3. ¿A qué es igual el vector A más B? Sí, sumamos cada uno de los componentes. La operación que vamos a también a esto es B1, que vamos a trabajar también el martes es ¿qué pasa si multiplico un vector por un escalar? Se multiplica cada componente. Sí, por el escalar. Por un escalar, digamos, K. Y aquí es donde les decía que cómo cuesta distinguir aquí cuál es el vector y cuál es el escalar. El que tiene la flechita, pero si solo lo tengo en negrita, sí está un poco más difícil de ver. Y aquí les tengo una pregunta capciosa para terminar. ¿Puedo multiplicar vectores? ¿Puedo hacer el vector A por el vector B? Pero digamos algo así como que A1 por B1, A2 por B2, A3. Se van sumando. Sí, aquí digamos, una operación así en vectores no va a haber, o sea, no vamos a poder hacer solo multiplicación por componentes, como vamos a ver ya la otra semana, alrededor del día jueves. Van a haber dos productos, pero esos son dos productos muy diferentes, digamos, el producto punto que reduce los vectores a un escalar y el producto cruz que ya es una operación mucho más complicada que esta y que se construye de otra forma para tratar de responder la pregunta ¿cómo encontrar un vector perpendicular a otros dos vectores? Pues, y aquí perdón por quitarles unos